Sábado 21 de marzo de 2020. Estimados amigos, la evolución de la pandemia ha conseguido el milagro de contener parcialmente la ofensiva revolucionaria. Durante la semana que termina, salvo una que otra porfiada demostración de violencia, la insurgencia parece haberse retirado a sus bases en espera de que la situación vuelva a serle favorable. En el frente político, sin embargo, se lucha desesperadamente por robar protagonismo al gobierno, tratando de evitar que éste recupere algo de la confianza de la ciudadanía. Las correctas medidas económicas adoptadas, las cuales incluyeron el empleo de los recursos fiscales sin mezquindad alguna, contribuyen a atemorizar a la clase política, que ve en ello la posibilidad de que el llamado constitucional, con el cual sortearon el sorpresivo estallido insurreccional, caiga al vacío, desvirtuado por las medidas económicas y políticas que vayan superando las demandas sociales urgentes. Siendo inminente el cierre del Congreso por una cuarentena obligada o voluntaria, poco o nada se demoraron en acordar un nuevo calendario para el plebiscito y elecciones, en una improvisación monumental, donde lo único que les importa es asegurarse un lugar en el escenario futuro, sometiéndonos a lo menos a 7 procesos eleccionarios en menos de un año, un derroche de dinero perfectamente evitable, tratándose solo en el caso del plebiscito de 30.000 millones de pesos que podrían ser gastados en medicamentos, camas de hospital, subsidios laborales o en mil cosas mucho más útiles que financiar un proceso que no solucionará nada. No faltará el político descastado que, buscando ganar adeptos para el apruebo, intente embaucar a algún despistado prometiéndole que la nueva constitución le garantizará que no haya más epidemias en Chile. Pero el tiempo obra en favor de la razón, permitiendo bloquear a la estupidez, al otorgar espacio suficiente para que la ciudadanía se dé cuenta del engaño y exija que se suspenda definitivamente este inútil plebiscito. Hoy Chile necesita de otras preocupaciones y esta clase política debe ser marginada de ellas por el daño que causa cada vez que mete la mano. El gobierno ha recibido una oportunidad inmerecida, pero que ofrece una salida para la debilitada democracia a punto como estuvo de ser devorada por la insurrección o por la ambición politiquera. Si lo hace bien, podrá recuperar parte de la confianza ciudadana, pero para ello requiere un radical cambio de actitud, dejando de lado la cobardía que ha caracterizado su relación con una clase política que ya le había impuesto un parlamentarismo de facto. Si con sus actuaciones consigue recuperar y mantener la libertad de acción que soberanamente corresponde a quien el pueblo eligió para que lo gobierne, los políticos se verán obligados a volver a su rincón de siempre. Pero no solo es coraje lo que necesita la moneda, también requiere de controlar las ansias de protagonismo presidencial que tanto daño le han causado y que hoy vemos agarrando vuelo con una velocidad preocupante. No es posible tener al número uno todos los días en cámara, en una búsqueda obsesiva de ser él quien informe, comunique y responda todo lo que sucede. Eso puede funcionar para justificar el cargo ante el directorio de una empresa, pero en la política equivale a una exposición de alto riesgo, ya sea por los clásicos errores conocidos como las piñericosas, como por la negación a un filtro de contención que impida ser sorprendido, dando tiempo y espacio para corregir eventuales fallas comunicacionales o de diseño. Pero por desgracia, tal parece que a menos que llegase el rey de España con un ¿por qué no te callas?, nada ni nadie conseguirá hacer entrar en razón a quien viene saliendo del mayor susto de su vida. La ciudadanía, por su parte, aún no quiere comprender la magnitud de la crisis, cuyos pronósticos la asemejan a la Gran Depresión del año 1929, debido al frenazo productivo, desempleo y quiebra inevitable de empresas, como es esperable, de una pandemia que nos mantendrá inactivos por varios meses. Habiendo alcaldes, diputados y senadores que claman por una cuarentena total, no está de más valorar la prudencia del gobierno ante algo que tarde o temprano será inevitable, pero que llegará a afectar gravemente la vida de la sociedad, en especial en aquellos barrios menos favorecidos donde fueron incendiados los supermercados y saqueadas las farmacias, obligando a sus habitantes a recorrer largas distancias para obtener lo que necesitan.
Es por ello que a los gritos destemplados de una clase política figurona y populista cabe hacer oídos sordos y seguir contribuyendo a los esfuerzos centralizados en el gobierno, manteniéndonos en nuestra casa y cumpliendo las instrucciones que se reciban. Las Fuerzas Armadas y las policías cumplen su labor sin medir el sacrificio personal y familiar que ello representa. Aún así, hay voces inmorales que se dedican a hostigar su trabajo, como la absolutamente inoficiosa citación ante la Comisión de Defensa de la Cámara del ministro de Defensa y los comandantes en jefes institucionales para que expliquen a los preocupados parlamentarios las razones de supuestas diferencias observadas en la interpretación de su misión por los jefes de zona de catástrofe. Llama la atención la ignorancia supina de estos parlamentarios, quienes no se dan la molestia de leer siquiera la ley que regula los estados de excepción, donde se establece claramente que los mandos militares de estas zonas dependen exclusivamente del presidente de la República y no de sus mandos superiores o del ministro de Defensa. Otra muestra de la clase de gente que con nuestro voto hemos llevado a ocupar cargos para los cuales no estaban preparados. En la semana se produjeron varios hechos de carácter delictual, posiblemente no asociables a la insurgencia, sino al mundo criminal puro. Un intento de fuga desde la cárcel pública fue evitado gracias a la labor de inteligencia previa por parte de Gendarmería, quedando de evidencia en los videos y audios difundidos la coincidencia de lenguaje y vocabulario del lumpen con lo que hemos visto a diario en Plaza Baquedano y disturbios callejeros. No hay duda de su directa participación en las primeras líneas, sea por iniciativa propia o cumpliendo contrato de los activistas ideológicos. Otros dos hechos de sangre enfrentaron a carabineros con asaltantes de un supermercado y de un banco, resultando heridos varios policías. Un recrudecimiento esperado de la criminalidad, que como se ha dicho, se vale del desgaste sufrido por las policías y su debilitamiento en la confianza de uso de las armas por la inmoral presión de los derechos humanos. Por ahora, solo cabe desear que tanto los policías como los integrantes de las Fuerzas Armadas sean provistos de los medios de protección sanitaria que nos garanticen su permanencia en la calle sin contagiarse gratuitamente, ya que ello sería fatal para la paz social que tanto necesitamos. Soy Patricio Quilot.